Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hablar de las últimas horas, de las novedades que hay en el frente de guerra que está abierto entre Israel y el grupo Hamas, y por suerte contamos desde el propio lugar, desde Jerusalén, a Pascal Roy. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien, aquí el 20º día de guerra desde Jerusalén y escuchando en la radio las alarmas que sonaron hace poco en la zona de Tel Aviv, lo que llamamos en Israel la zona centro, o sea, Tel Aviv y alrededores. Ha habido varias alertas a lo largo del día, desde el sur, cerca de la Franja de Gaza hasta Ashdod, Ashkelon, Sderot y también Tel Aviv. Aquí en Jerusalén hoy no ha tocado y es un poco la tendencia de los últimos días, pero quizás voy a empezar con una anécdota mía, y es que desde que empezó la guerra, desde el sábado 7, yo me acuesto, digamos, con muy ligero de ropa, pero en mi mesa está todo preparado por si tengo que bajar. Desgraciadamente no tengo refugio en mi casa ni alrededores, pero por lo menos bajar a la primera planta y abrigarme ahí, sobre todo alejándome de las ventanas. Así que es un ritual que tengo desde hace 20 días. Ujú. Bueno, vamos allá con las novedades. Hay una novedad importante que es lo que pasó esta madrugada pasada, ¿verdad? Entraron, pero salieron. Sí, podemos decir que es la primera incursión terrestre de envergadura, aunque haya sido por unos pocos kilómetros. Pues un poco como decía ayer, ¿no? Como en la estrategia de guerra para seguir limpiando, seguir quitando lo que pueda molestar cuando entren otra vez, o sea, crear como pequeños corridorios, pequeños pasillos para, con seguridad para que los militares puedan entrar más fácilmente. O sea, limpiar, ¿qué significa limpiar de escombros para que puedan entrar los tanques? Me decía un experto militar hace poco que la guerra urbana es difícil para los tanques. Me decía, tanque parado, tanque destruido, carro parado, carro destruido. Es decir, que necesita dinamismo, necesita moverse para estar a salvo. Entonces es lo que están haciendo, preparando el terreno, um, buscando también túneles y golpeándolos, bombardeándolos y también derrumbando algún que otro edificio que pueda albergar francotiradores, que también puede ser muy incordioso cuando entren los soldados de a pie, ¿no? O sea, me decía este experto que un francotirador puede parar a todo un batallón, ¿no? Es decir, que es muy difícil, es una guerra urbana, uh, lo que a que Israel se puede exponer. Entonces, lo importante es limpiar cuanto antes y lo más posible antes de entrar. Y lo hacen poco a poco. Aquí todavía no se habla de una incursión inminente, pero está en el aire. Pero la verdad es que Tzahal se lo toma con mucha reflexión y con un deseo de provocar lo menos posible víctimas, o sea, cuanto menos víctimas posible, por supuesto, del lado del ejército, pero también del lado de la población civil. Y de eso también se ha hablado mucho a lo largo del día, es decir, que, por ejemplo, la noche pasada, Zahar bombardeó un sitio con una lanzadera de cohetes, incluso publicó las imágenes en las redes sociales y todo, se ve, y está justo entre una mezquita y una guardería. Así que es también el peligro de no matar a civiles. Y en ese sentido, también Sahel ha reclutado a unos 500 soldados formados para llamar cada día, cada hora, cada minuto a los ciudadanos del norte de Gaza para que dejen la zona.
Y hoy también publicó Tzahal una grabación de un chico joven que explicaba al soldado en cuestión que simplemente jamás bloqueaba las carreteras, bloqueaba las vías de acceso al sur y si intentabas pasar, pues te, te tiraba encima. O sea, como si Que disparaban. te disparaba, te disparaba. Viene mi francés, te tiré. Te disparaba. Esa es la realidad también con la que tiene que jugar, desgraciadamente, Israel. Ujú. O sea que por una parte se está tratando de facilitar que los civiles se desplacen hacia el sur, pero los que impiden que esto se realice son la gente de Hamas, que se quedarían sin escudos humanos detrás de los cuales situarse, ¿no? Sí, o sea, la población civil, la verdad es que está en el corazón de muchas cosas en este contexto difícil. Más ayuda humanitaria se pide, por supuesto, forma parte un poco del discurso de los líderes internacionales, de las instituciones internacionales, pero lo importante es darse cuenta de que son sobre todo víctimas de Hamas, y es lo que cuesta mucho a la gente fuera de Israel entender, ¿no? Y por eso lo voy a recalcar. Es decir, Hamas, los terroristas de Hamas están tapados en los túneles. eh, Morirán en esos túneles o se escaparán y serán bombardeados, da igual. Pero la gente que necesita esos túneles para protegerse de los bombardeos, pues no puede tener acceso a ello. Y si quieren escapar de los bombardeos por vía terrestre, tampoco lo pueden hacer. Y hablamos mucho a nivel de ayuda humanitaria de qué significa. Pues, por ejemplo, los camiones hoy han entrado con agua, con alimentos, con medicamentos, que es lo básico, lo que necesita la población, no de combustible. Israel se niega a que entre combustible. ¿Por qué? Pues también porque ha publicado fotos de depósitos llenos de combustible, pero que solo sirve para Hamas. Solo sirve para su maquinaria de guerra, para seguir lanzando cohetes y para sus sistemas de ventilación de los kilómetros de túneles que tiene, que necesita un aporte en energía súper fuerte. Entonces, aquí quiero recalcar que las primeras víctimas son los gazatíes, pero no del ejército de Israel, sino de Hamas. Y eso es muy importante porque la gente no lo entiende, no lo quiere entender. Bueno, hay otra cosa que a mí, estando tantos años ya aquí en los micrófonos de Radio Sefarad, me parece tan obvio pero que, por ejemplo, en España parece que no les entra en la cabeza el tema de los datos de muertos palestinos. Porque, claro, ahí no hay periodistas españoles dentro de la Franja de Gaza. Y si hay alguien que entra dentro de la Franja de Gaza, pues no puede acceder a la información tampoco. Eh, y a veces suceden cosas raras. Por ejemplo, en este bombardeo al hospital de, de Gaza, que en principio se atribuyó a los israelíes y que había en 15 minutos dijeron que ya sabían que eran 700 muertos, pues ahora que todo el mundo coincide en que eso fue un lanzamiento fallido de los terroristas palestinos, precisamente desde el cementerio y por la yihad islámica, pues las cifras han bajado milagrosamente. Todos los Uh -huh. 700 muertos se han convertido en apenas unas decenas de muertos. Y los miles y miles de niños muertos, pues no sabemos quiénes son, no tenemos números, no tenemos constancia, sabemos que aparecen niños en la tele, algunos que van a recibir cuando sean mayores un Oscar a la interpretación, porque se les nota que hablan un lenguaje que ningún niño se expresaría así si hubieran matado a sus padres, ¿no? Hablando de, porque también a mis Sí. tíos y las cifras que manejan,
una niña de 8 años hablando, o de 10 años hablando de eso, evidentemente, pero en España se tragan todo lo que sea contra los judíos. Esto es Sí, algo sí. que viene de muy lejos, porque si bien hoy en día es una aberración pensar en ello, pero hace solamente 50, 60 o 70 años, en los libros de texto judíos, pues decían que los judíos teníamos rabo y cuernos. Y la gente se lo creía, y Ujú. se lo creía porque a mí me lo han dicho en la cara hace 40 años cuando llegué a España. Dice, pero ¿cómo? ¿Los judíos no sois una especie de seres mitológicos? O sea que la gente en España sigue adherida a los mitos que les vendieron de muy pequeños la iglesia y los antisemitas tradicionales, y que hoy en día ellos han evolucionado en su pensamiento, han pasado a la izquierda y se encuentran exactamente con los mismos mitos y se creen lo que la información que le transmiten las cadenas de televisión, que justamente están más cerca de la mitología que propone cierto sector de la izquierda que está en el gobierno. Ujú. Sí, Y sí. vemos que el propio jefe de gobierno de España, después de haber hecho un poquito de paripé, acogiendo a los representantes, tanto a la embajadora como al presidente de las comunidades judías, diciendo que, que bueno, los socios de gobierno opinan otra cosa, pero que el Partido Socialista, que es el más fuerte en la coalición de gobierno, está con ellos y que les apoya y que combaten el antisemitismo. Al día siguiente, las declaraciones de otro socialista ibérico, no español, sino portugués, que está al frente de las Naciones Unidas, diciendo de que, bueno, sí, claro, los de Hamas son muy malos, pero es que Israel se ha portado muy mal, dicho en otras palabras, y entonces él respalda y dice que no hay que destituir, evidentemente, al señor Guterres por estas declaraciones que, si me apuras un poco, la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional del Holocausto, que España aprobó, posiblemente diga que estas declaraciones que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas constituyen antisemitismo. Y si el gobierno español las respalda, está violando los mismos principios que ha aprobado hace pocos meses. Y porque Ujú. como tenía que entrar y ponerse al frente de la Unión Europea, pues tuvo que sacar todo su batallón de declaraciones y discursos diciendo de que, bueno, que España evidentemente está posicionada en apoyo a los judíos y que no van a permitir ninguna vejación a los judíos. Pues están permitiendo eso. Están permitiendo que sus ministros hagan esas declaraciones aberrantes, y están permitiendo que los que hacen declaraciones aberrantes en sitios como Naciones Unidas sigan haciéndolo. Exacto. Sí, se puede, por ejemplo, lo de que has hablado, ¿no? El hospital, el episodio del hospital, se podía calificar y se ha calificado aquí en Israel de libelo de sangre. ¿Qué significa? Significa, pues, creer que los judíos son capaces de, o sea, por sí, ¿no? O sea, de matar a inocentes, de matar a niños y de matar a inocentes, y por eso ha calado, cala porque hay oídos expuestos a ese tipo de historia, incluso ávidos, ávidos de esas historias para volver a la rutina narrativa, si puedo decir así, de los buenos contra los malos. Y los malos son los judíos porque son capaces de estos hechos, de matar a civiles, cuando es todo lo contrario. Sin embargo, no quieren ver en sus propias filas, digo en sus filas, a los del gobierno de España, a los de Sumar y Podemos, en sus filas están ahí los forofos de Hamas, de no ver en sus propias filas que son ellos los terroristas o son ellos los que apoyan a los terroristas. Y esta es la aberración en la que estamos en el año 2023. Pero bueno, Pedro Sánchez les necesita para el próximo gobierno y por eso no va a decir nada,
va a seguir la línea de Guterres, que es este socialista súper viejo, a punto de salir de las Naciones Unidas, que ya no es ni correcto ni diplomático, podríamos decir incluso, y que se ha atrevido a decir esto y que ha creado aquí una oleada de críticas. O sea, no, nadie se lo podía creer aquí en Israel lo que dijo, ¿no? Y después intentó retropedalear, pero Pero, dijo lo que pero dijo. tampoco Y es que se retractó, ¿eh? O sea no se que retractó y no se disculpó. Y por no, eso el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, pidió su dimisión. Pero bueno, sabemos que hay muchos países que le van a apoyar en la ONU, así que... la ONU tiene igual peso en la Asamblea General un país con 5.000 habitantes que un país con 50 millones de habitantes. O sea que, Eso. y si contamos todos los países que tienen mayorías musulmanas, y no digo países que gobierne el Islam, sino que tengan un grupo importante de musulmanes, pues se van a cuidar mucho. Estoy pensando incluso en Francia, ¿no? En Francia tienen unos 5 millones de musulmanes y van a apoyar a Israel, pero no demasiado, porque entonces la calle arde. Y esto pasa no solamente, como digo, en los países árabes, en los países musulmanes que tienen el Islam como parte de su constitución básica, desde Irán hasta cualquier país de Oriente Medio prácticamente, pero también otros países en los cuales pues, el Islam tiene una influencia que puede ser relativa, pero como estamos hablando de un Islam que en las últimas décadas es muy violento, porque incluso aquí en España hemos visto desde el minuto uno, cuando todavía Israel no había reaccionado, que ya se estaban organizando manifestaciones a favor de la invasión de Hamas, de los crímenes de Hamas en estas primeras horas. Y hemos visto, y lo hemos comentado, creo que fue ayer, como en Colombia el ex militar de las fuerzas de la guerrilla, que ahora es presidente del país, Petro, pues lo primero que hizo fue hablar mal de Israel y contra el embajador cuando Israel estaba siendo atacado, ni siquiera estaba respondiendo, porque Israel, hay que decirlo, que tardó esta vez muchas horas en reaccionar, no se lo podían creer, había tensiones entre el ejército y el gobierno, esto todo saldrá a la luz después de que se acabe todo esto y habrá muchas cabezas políticas que tendrán que rodar en Israel. ¿Qué Sí. más podríamos agregar, Pascal? Algo de que no hayamos comentado y que sea importante. Bueno, ayer hablamos de Egipto como actor importante en la prestación de ayuda humanitaria. Hoy han pasado 12 camiones organizados por la Cruz Roja, como te dije, con agua, comida y medicamentos. También Francia prepara uno de sus barcos especiales para llegar a Gaza para ayuda humanitaria. O sea, muchos países prestan su ayuda para esto, pero lo importante es el combustible, que es un poco la cuestión clave en esta situación y Israel no cambia de tercio y sigue en su postura de no aportar combustible porque no lo necesita. Gaza tiene bastante combustible y que jamás lo preste a los hospitales si los necesita. Hay mucha presión también por parte digamos, del mundo occidental para, para garantizar lo que se llama una tregua humanitaria, que no es un alto el fuego, sería como una etapa intermediaria, a la que se opone Israel. Entonces, todavía no hay pausa humanitaria, pero seguramente iremos hacia esa solución en los próximos días. Ya veremos durante el fin de semana. Sí, hay mucha presión para ello. ¿Qué más te puedo contar? Um, Bueno, yo quiero pues comentar que es sí, gracioso, comenta. si no fuera tan trágico, que se pide una tregua antes de que empiecen los combates. Es decir, porque esta tregua humanitaria, ¿a qué se refieren? ¿A que dejen de disparar misiles contra Israel? ¿Esa es la tregua que piden? No.
piden que Israel deje de bombardear con precisión los sitios donde hay cuarteles y sótanos y túneles de Hamás, porque todavía la famosa invasión a la que todos temen, pues no ha comenzado. Y yo creo que esto está enfureciendo a muchos medios de comunicación que están pagando los costes de desplazamiento de sus periodistas en Israel, que es un país muy caro, y que no les proporcionan imágenes como ellos quieren de niños destrozados, entierros con plañideros, etcétera, etcétera. Evidentemente hay muertos, estamos en una guerra, es una guerra que no la empezó Israel. Otra vez habrá que contarles porque parece que la gente tampoco después de 20 días conserva la memoria. Quizás estamos entrando en una fase de la evolución en que nos convertimos en peces, como aquel dibujo animado de un personaje que se llamaba Dory, que no recordaba nada 5 minutos después de que pasaba. Esto es lo que le pasa al periodismo español, por lo menos, que no recuerda cómo empezó esto hace 20 días y están esperando la foto que consagre la brutalidad de Israel, la brutalidad, la sin razón de la existencia de Israel y la perversidad, en definitiva, de esa raza humana tan desgraciadamente conocida como judíos. Sí, podemos decir que la ideología y el antisemitismo tienen ese poder de cegar a la gente y no se puede hacer mucho más. Cuando uno está ciego, pues desgraciadamente no se le puede volver a dar, a devolver la mirada. Y es un poco el problema que hay entre muchos sectores, por ejemplo, en el gobierno de España, que hay muchos ciegos y Sánchez apenas es tuerto, es también ciego y se deja cegar por su coalición que quiere que siga para otra investidura. Y creo que se equivoca y esto lleva a España a caer en el olvido en esa etapa importante, que es una vez más una etapa hacia un conflicto de civilización entre un mundo de luces contra un mundo de tinieblas, como lo dijo ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu, y dijo que al final la luz vencerá, porque la luz siempre vence. El problema en España es que hay muchas tinieblas y esperemos que pues, salga de estas, porque realmente España está muy perdida, está como muy atrás, no aparece en las relaciones diplomáticas, una vez más ocupando la presidencia rotatoria de la Unión Europea, pues ni se le ve, ni cuenta, ni va a contar. Cae en el olvido. Quisiera terminar con una cosa. Hablamos de Hezbollah, hablamos del frente también de Cisjordania, de Jerusalén Este, pues ahí también siguen los rifirrafes, también los arrestos de miembros de Hamas en Cisjordania. Pero una cosa de la que no hemos hablado es la situación de los árabes israelíes. O sea, sabemos que unos 18% de la población es árabe, tiene documentación israelí, tiene pasaporte israelí. Pues es una de las derrotas de Hamas. No ha conseguido que esta población árabe que vive en Israel, que vive bien en su gran mayoría, pues no ha conseguido que esta población adhiere a sus principios de guerra, que adhiere a esa guerra, así sencillamente. Entonces, de esto se habló, por ejemplo, ayer, el jefe de la policía, el jefe de la policía general en Israel, Kobi Shabtai, lo recalcó, lo reconoció y lo saludó, porque realmente o sea, los árabes israelíes viven, o sea, muchos han condenado incluso los ataques del 7 de octubre y no tienen ningún motivo para meterse en esta guerra, ninguno, porque viven bien en Israel, donde no hay apartheid, como dicen muchos.
No es como, como antaño, tal vez cuando tú todavía vivías en Israel, donde se veía solo árabes limpiando carreteras o trabajando en infraestructuras, teniendo los trabajos más duros, que también los hay todavía. Pero muchos son mis médicos, son mis dentistas, son mis profesores y diciendo mis, pues hablo de los israelíes, es decir, muchos son profesores también en la universidad y llegan a puestos muy elevados, también en el high-tech, y no necesitan de esta guerra. Con eso te quería terminar un poco lo de hoy. Pues muchas gracias por este comentario y como saben, pues esta sección de las noticias para que mantenga su frescura tiene que ser más o menos inmediata, con lo cual nos vamos a despedir hasta que nos vuelvan a escuchar el lunes por la noche. Esperemos, seguramente tendremos muchas cosas que contar, esperemos que no Sí, sean tremendamente desgraciadas en cualquiera de los sentidos. Y hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido. Shabbat Shalom. gracias, Shabbat Shalom.